La abuela de Alejandro dejó un último deseo antes de morir, que él se casara conmigo. Así que aunque se enamoró de Teresa, Alejandro insistió en pedirme matrimonio. Hasta que Teresa mató a Toby, el perrito que había cuidado desde que era un cachorro. Y entonces Alejandro volvió a ponerse de su lado. Esta vez no discutí. En lugar de eso, contacté al profesor de la base estelar Lambda, con la idea de convertirme en investigadora allí. Antes de partir, me di 7 días para cerrar mis asuntos. El primer día, me quité el anillo de compromiso, símbolo de la única. Al tercer día, presenté mi renuncia en la empresa. Y el día antes de mi partida, Alejandro recordó a Toby y prometió acompañarme al día siguiente a comprar uno nuevo. Luego dijo: Carla va a la gala benéfica de la empresa en Ciudad de México. Prepara su vestido y llévaselo. Asentí con una sonrisa y desaparecí de su vida para siempre. Después, cada vez que lo veía embobado frente a nuestro anillo de compromiso, recordaba al amante que no pudo recuperar y al perrito que no pudo reemplazar. Sosteniendo el NDA en la mano, firmé sin dudar: Profesor, acepto unirme al programa de desarrollo de cohetes. El profesor me miró con cierta pena. Debes saber que es confidencialísimo. Una vez dentro tendrás que mantenerte en el anonimato. Durante 10 años, nadie podrá encontrarte. ¿No vas a casarte? Al menos habla con tu pareja. Pensando en el rostro frío y decidido de Alejandro, sonreí amargamente y negué con la cabeza. No hace falta. Quedó en silencio un momento y finalmente dijo: Está bien. Prepárate. Partimos en 7 días. Salí de la oficina del profesor bajo la lluvia y caminé empapada hasta casa. Como era de esperarse, Alejandro no había regresado. Diana se había llevado a Toby. Cuando intenté razonar con él, me culpó, a mí. Y luego ni apareció en 3 días. Me quité el anillo y lo arrojé al cajón. Era un anillo hecho por él, símbolo de que nuestro amor duraría toda la vida. Ni siquiera la muerte podría separarnos. Yo ingenuamente pensaba que envejeceríamos juntos. Pero todo cambió cuando Diana volvió de Europa. Alejandro dejó de recordar mi cumpleaños y de importarle mis sentimientos. Me convertí en la persona más invisible de la casa. Justo cuando me quitaba la ropa empapada, sonó el timbre. Al abrir la puerta, vi a Diana con una expresión maliciosa, pisoteando algo. Esta bestia no me hacía caso, y la atropellaron. Miré el pequeño cuerpo de Toby, lleno de barro y sangre. El corazón me dio un vuelco y los ojos se me llenaron de lágrimas. Diana se encogió de hombros. Es solo un perro. ¿Por qué lloras como si fuera tu mamá? Ya no aguanté y la empujé con fuerza. Ella gritó y cayó en brazos de Alejandro, que había entrado disparado al oír el alboroto. Al instante rompió a llorar. Alejandro, el perro salió corriendo y lo atropellaron solo. ¿Por qué me culpas? Antes de que pudiera hablar, sollozó aún más fuerte. Perdón, no quise... Al tocar el cuerpo sin vida de Toby, me dolía el pecho hasta no poder respirar. Le grité: ¿De qué sirve un perdón? Diana fingió estar ofendida. Alejandro, yo junté el cuerpo del perro y ella me habla así. Alejandro me miró impaciente. Es un animal, está muerto. ¿Y qué importa? Le solté. La abuela te dejó un dineral en la Ciudad de México. ¿No sabes cuántos perritos puedes comprar con eso? Defendida por él, Diana lloró aún más, empapando el pecho de Alejandro con sus lágrimas. Él siguió: Carla, ¿cuándo te pusiste tan mezquina e irracional? ¿Animal? Casi sin aliento miré a los dos. Sabían lo importante que era Toby para mí. Era el único regalo que me dejó mi madre antes de morir. En su lecho, Alejandro prometió cuidar de mí y de Toby. Ahora, por Diana, llamó animal a Toby. Su corazón, simplemente, ya no me pertenecía. Me cansé y no quise pelear más. Pensando en mi partida, sentí alivio. Alejandro acarició a Diana y espetó. ¿Contenta ahora? Luego le acarició la cabeza y, con cariño, dijo: Está lloviendo. ¿Te llevo a casa? Diana se acurrucó en sus brazos y me dirigió una sonrisa desafiante. Vi cómo se alejaban y esbocé una sonrisa amarga. El Alejandro que dijo haberse enamorado de mí a primera vista y me persiguió con pasión, nunca me amó de verdad. Yo fui puro pasatiempo. Diana su verdadero amor.
Ahora la dueña, legítima, volvía, y yo, la sustituta, debía hacer a un lado. No importaba ya. Guardé el anillo y el convenio prenupcial sin firmar en el cajón. Él jamás sabría que la abuela lo obligó a firmar para darme la mitad de sus bienes, pero yo nunca notarié ni firmé nada. Tras incinerar a Toby, lo enterré junto a la tumba de mi madre. A la tercera mañana, el profesor me envió la hora exacta del vuelo. Respondí, vale, y entré a Recursos Humanos. Presenté mi renuncia y noté que debían caerle gordo mi mal genio. El trámite fue más rápido de lo pensado. Al cerrar la puerta, oí el cotilleo de las secretarias. Se largó de repente. Ser la esposa del CEO es otra cosa. ¿La esposa? Ni siquiera es oficial. Dicen que la abuela la dejó con la mitad de la herencia en pesos. Por eso Alejandro le dio el proyecto a Diana. El proyecto que ella ni entiende, ahora va a recoger los frutos. Diana es su amor verdadero. ¿Qué esperaban? Desde que Diana volvió, Alejandro la puso de gerente general. Aunque no supiera nada, le entregó el trabajo y me hacía deshoras corrigiendo las propuestas de Diana y atendiendo a sus clientes. Cuando acabé hospitalizada por un sangrado, me dijo que se lo debía a ella. Al escuchar risitas, ni sentí un nudo en la garganta. Solo deseaba que pasaran los días pronto. Con todo resuelto, era hora de empacar. Volví a casa con mis cosas y los encontré desayunando juntos, alimentándose mutuamente. Las manos me temblaron. Una vez usé la gorra de Alejandro por error y mandó 8 limpiadores a desinfectar toda la casa. Resulta que no era obsesión de limpieza, simplemente no quería intimidad conmigo. Al verme, Diana preguntó, «Si me quitas el sitio de Carla, ¿no te molesta? Soy el CEO. ¿Necesito tu permiso?», respondió Alejandro. «Carla no ha aparecido en días. Seguro me busca para que la reconquiste. No le hagas caso». Diana se jactó, orgullosa. Luego le pedí un favor a Alejandro y él me ordenó, «Para». Seguí adelante, pero Diana me bloqueó el paso. «¿Qué quieres?». Me miró con ojos de envidia. «Carla, escuchaste todo, ¿no?». «Ya lo sé». La encaré sin miedo. «¿Cuándo voy?». «¿A recuperar mi casa?». Diana masculló. «La abuela me dejó la mitad de la propiedad. No te enloquezcas. Cualquier palabra tuya y te largas». Se rió entre dientes. «Se me olvidó, estás sola, como perra callejera». La sangre me hirvió. Le grité, «Una palabra más y te arranco la boca». Alejandro, preocupado, se acercó. «¿Carla?». Diana fingió sorpresa y yo, sin quererlo, perdí el equilibrio y rodé por las escaleras. Dolor punzante al caer. Alejandro gritó y corrió a ayudarme. «Diana», chilló. «Ay, perdón, fue un accidente. ¿Estás bien? ¿Necesitas hospital?». Ella negó con lágrimas. Alejandro me observó y señaló la carpeta con mi renuncia y los documentos confidenciales. Tomó la carta. «¿Renunciaste?». Asentí, intentando ignorar el dolor. «Mejor. Menos trabajo para mí», dijo. «La abuela y te dejó tanto dinero. ¿Que me quede como esposa y deje competir a Diana?». Levanté la mirada con lágrimas, pero asentí. Aún así, él añadió, «Cuando pase el duelo de la abuela, nos casamos». Callé. En los días siguientes empaqué todo y visité la tumba de la abuela para contarle mi decisión. Ella, que siempre me quiso, no querría verme sufrir. El último día que Alejandro estuvo en casa, saqué un telescopio viejo. «Diana quiere ver las estrellas. Me la llevo de camping». Respiré aliviada. «Gala benéfica esta noche», añadió. Pensé, para entonces ya estaré en mi nueva vida. Diana se aferró a él. «¿Carla no me puede conseguir un vestido?». «Claro», dije sin dudar. «Lo preparo». Vi la culpa en el rostro de Alejandro al pedirme eso. Esa noche, planché el vestido de Diana. Dejé el anillo y el convenio en la mesa, y con mi maleta en mano, bajé. El profesor suspiró. «Haz lo tuyo, y logra algo grande allá». Me subí al coche y vi la villa de Alejandro desvanecerse bajo la lluvia. A la mañana siguiente, Alejandro volvió con Diana, un poco achispado. La casa estaba a oscuras. «Carla, prepara caldo para la cruda». Silencio absoluto. Encendió la luz y vio el anillo y los papeles. «¿Quién te autorizó quitarte el anillo?». Capítulo 1.
La despedida silenciosa. La mañana siguiente, Alejandro volvió con Diana, un poco achispado. La casa estaba a oscuras. Carla, prepara caldo para la cruda. Silencio absoluto. Encendió la luz y vio el anillo y los papeles. ¿Quién te autorizó quitarte el anillo? No hubo respuesta. El eco de su voz rebotó en las paredes vacías de 1900 la casa. ¡Carla!, gritó de nuevo, esta vez con impaciencia. Diana se apoyó contra el marco de la puerta, observando la escena con una mezcla de fastidio y curiosidad. Sus ojos se detuvieron en el anillo sobre la mesa. «Parece que tu mascota se ha escapado», comentó con una sonrisa apenas disimulada. Quizás finalmente entendió que no pertenece aquí. Alejandro ignoró su comentario, subiendo las escaleras, de dos en dos. Abrió bruscamente la puerta de la habitación que compartía con Carla. «Carla», el armario estaba medio vacío. Las gavetas, abiertas y desordenadas, mostraban claramente que alguien había empacado con prisa. En el baño faltaban todos los artículos personales de Carla. No había rastro de sus perfumes, sus cremas, su cepillo de dientes. Volvió a bajar, su rostro ahora una mezcla de confusión e ira. Tomó su teléfono y marcó el número de Carla, directo al buzón de voz. «¿Dónde demonios estás? Llámame inmediatamente». Para ese momento, yo ya estaba a 30.000 pies de altura, en un avión rumbo a la base estelar Lambda, con el teléfono apagado y guardado en el fondo de mi bolso. El profesor Ramírez me había advertido que debía cortar toda comunicación. Nueva vida, nueva identidad, nuevo propósito. Mi mente vagaba entre la ansiedad por lo desconocido y un extraño sentimiento de libertad que nunca antes había experimentado. Por primera vez en años no tenía que preocuparme por complacer a Alejandro, por ser invisible en mi propia casa, por competir con el fantasma de Diana que ahora se había materializado. ¿Primera vez en la base Lambda?, preguntó la mujer sentada a mi lado, una científica de mediana edad con lentes de marco grueso y cabello corto y práctico. «Sí», respondí con una sonrisa tímida. «Acabo de unirme al programa. Soy la doctora Carmen Vega, astrofísica». Me extendió su mano. «Carla Herrera». Dudé un momento antes de añadir. «Ingeniera aeroespacial». «Ah, vienes para el proyecto Antares, supongo». Sus ojos brillaron con interés. «Es fascinante lo que están haciendo allí. El profesor Ramírez tiene ojo para el talento». Mientras tanto, Alejandro seguía llamando frenéticamente a todos los contactos en común. Nadie sabía nada, o al menos eso decían. «¿Cómo que no apareció en la oficina?», le gritó a su asistente por teléfono. «Es mi prometida. Alguien tiene que saber algo». Diana observaba la escena desde el sofá, hojeando distraídamente una revista. «Quizás se cansó de ser tu segunda opción», comentó sin levantar la vista. «No la culpo». Alejandro le lanzó una mirada asesina. «Tú no entiendes. Ella nunca haría algo así. Tenemos un compromiso, una vida planeada». Diana dejó la revista y se acercó a él, deslizando sus brazos alrededor de su cuello. «¿De verdad crees que ella importa tanto? Siempre fuimos tú y yo, Alejandro. Ella solo fue un paréntesis». Él la apartó bruscamente. «Esto es serio, Diana, necesito encontrarla». «¿Para qué? Ya tienes lo que querías», señaló a su alrededor. «La herencia de la abuela, la empresa, a mí. ¿Para qué necesitas sacarla?» Alejandro no respondió. Su mente estaba empezando a procesar la posibilidad de que Carla realmente se hubiera ido por voluntad propia. El anillo en la mesa, las gavetas vacías, el convenio prenupcial sin firmar. Tomó el anillo entre sus dedos, recordando el día que lo había diseñado especialmente para ella. Un símbolo de amor eterno, había dicho. Ni siquiera la muerte podría separarlos. Pero ella se había ido, y él ni siquiera había notado los signos de su inminente partida. En la base estelar Lambda, fui recibida por un equipo de científicos e ingenieros que serían mis colegas durante los próximos años. El profesor Ramírez me presentó como una nueva adquisición prometedora para el programa. La ingeniera Herrera nos ayudará en el desarrollo del propulsor cuántico para el proyecto Antares, explicó a los presentes. Viene altamente recomendada y tiene experiencia en sistemas de navegación avanzados. Mi habitación en la base era pequeña pero funcional. Una cama individual, un escritorio, un armario compacto. Las paredes blancas y desnudas esperaban ser personalizadas, pero yo no tenía nada personal que colgar. Había dejado atrás todas mis fotografías, mis recuerdos, mi vida anterior. Esa noche, mientras desempacaba lo poco que había traído conmigo,
encontré una pequeña caja en el fondo de mi maleta. Dentro había un mechón de pelo de Toby, que había guardado tras su muerte. Las lágrimas llegaron sin avisar. No lloraba por Alejandro, sino por el perrito que había sido mi único compañero verdadero durante años. Al otro lado del país, Alejandro finalmente había contactado a la oficina de recursos humanos de la empresa. Señor Montero, como le expliqué, la señorita Herrera presentó su renuncia hace 3 días. Completó todos los trámites necesarios. ¿Y nadie pensó en informarme? ¡Soy el maldito CEO! Con todo respeto, señor, la señorita Herrera nos pidió discreción. Y usted personalmente había delegado todas las decisiones de personal a la señorita Diana Velasco. Alejandro colgó, furioso. Diana. Por supuesto que ella sabía algo. La encontró en la cocina preparándose un té como si nada ocurriera. ¿Qué? ¿Sabes sobre la renuncia de Carla? Diana se encogió de hombros. Era obvio que no estaba a la altura del trabajo. Le hice un favor aceptando su renuncia. ¿Sin consultarme? Estabas ocupado. Además, pensé que te alegraba que yo tomara las riendas de la empresa. Su tono era desafiante. ¿No era eso lo que querías? Alejandro quería gritarle, pero sabía que en parte tenía razón. Él mismo había puesto a Diana a cargo. Había ignorado a Carla. La había tratado como a una empleada más, no como a su prometida. Las primeras semanas en la base Lambda fueron un torbellino de actividad. El proyecto Antares era ambicioso: desarrollar un sistema de propulsión que permitiría viajes interplanetarios más rápidos que cualquier tecnología existente. Me sumergí en el trabajo, agradecida por la distracción. El profesor Ramírez se convirtió en un mentor y poco a poco en un amigo. Tenía unos 60 años, con el pelo canoso y una barba bien recortada. Sus ojos reflejaban una sabiduría que iba más allá de su vasto conocimiento científico. ¿Cómo te estás adaptando, Carla?, me preguntó un día, mientras revisábamos unos cálculos en el laboratorio. Bien, creo. El trabajo es fascinante. ¿Y fuera del trabajo? Me quedé en silencio un momento. Estoy ajustándome. Lleva tiempo, dijo con amabilidad. No es fácil dejar toda una vida atrás. No dejé mucho atrás, en realidad, respondí, sorprendiéndome por mi propia sinceridad. Lo que tenía no era realmente mío. Un mes después de mi partida, Alejandro seguía buscándome. Había contratado incluso a un investigador privado, pero sin éxito. Yo simplemente me había esfumado. El programa del profesor Ramírez era extremadamente reservado, y mi nueva identidad como investigadora estaba protegida por múltiples capas de seguridad gubernamental. Diana, mientras tanto, estaba disfrutando su posición en la empresa. Sin mi presencia para corregir sus errores, sus decisiones comenzaban a mostrar consecuencias. Proyectos retrasados, clientes insatisfechos, empleados desmoralizados. Alejandro, distraído por mi desaparición y cegado por su afecto hacia Diana, no vio las señales hasta que fue demasiado tarde. La empresa que había heredado de su abuela, la que yo había ayudado a mantener a flote, comenzaba a tambalearse. Necesitamos hablar de los números del último trimestre, dijo su director financiero, colocando un informe sobre su escritorio. ¿Qué pasa con ellos? Estamos en números rojos, Alejandro, por primera vez en 5 años. Eso es imposible. El proyecto Valencia estaba prácticamente cerrado. El cliente se retiró. Algo sobre promesas incumplidas y falta de seguimiento. Ese había sido uno de los proyectos que yo supervisaba personalmente. Diana lo había tomado tras mi partida, asegurando que podía manejarlo. Alejandro pasó una mano por su cabello, frustrado. ¿Dónde está Diana? En una reunión con marketing, creo. Pero Diana no estaba en ninguna reunión. Estaba en un restaurante, caro, almorzando con un ejecutivo de la competencia, compartiendo información confidencial sobre los próximos proyectos de la empresa. En la base Lambda, yo comenzaba a encontrar mi lugar. La doctora Vega se había convertido en una amiga cercana, y otros colegas empezaban a respetarme por mi trabajo, no por ser la prometida del CEO. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en el laboratorio, el profesor Ramírez se acercó con 2 tazas de café. «Te traje algo para mantenerte despierta», dijo colocando una taza frente a mí. «Gracias, profesor. Sabes, Carla, llevo observándote estas semanas.
Tienes un talento natural para esto. Solo hago mi trabajo. No, haces más que eso. Veo pasión en lo que haces, como si estuvieras compensando por algo. Lo miré, sorprendida por su perspicacia. Quizás lo estoy. Tomé un sorbo de café. Quizás intento probarme algo a mí misma. ¿O a alguien más? Ya no importa. Lo que él piense. Respondí demasiado rápido. Esa vida quedó atrás. El profesor asintió, comprensivo. El pasado nunca queda completamente atrás, Carla. Nos sigue como una sombra. Pero podemos elegir si esa sombra nos define o simplemente nos acompaña mientras avanzamos hacia la luz. Sus palabras me quedaron dando vueltas esa noche. ¿Realmente había dejado atrás a Alejandro? ¿O todo mi esfuerzo por sobresalir en el programa era una forma de demostrarle, aunque nunca lo supiera, que yo valía más de lo que él había reconocido? Mientras yo reflexionaba sobre mi nueva vida, Alejandro enfrentaba las consecuencias de sus elecciones. La empresa seguía en declive, y su relación con Diana mostraba grietas. ¿Cómo pudiste compartir esa información?, le gritó tras descubrir su traición. Es propiedad intelectual de la empresa. No seas dramático, respondió ella despreocupada. Solo fue una charla informal. Con nuestro principal competidor. Necesitamos aliados, Alejandro. La empresa está en problemas. Por tu culpa. ¿Mi culpa? Su rostro se transformó con indignación. ¿Quién me puso a cargo sin darme la formación adecuada? ¿Quién ha estado obsesionado con buscar a su exprometida en lugar de atender los negocios? No te atrevas a mencionar a Carla, advirtió, su voz peligrosamente baja. ¡Carla! ¡Carla! ¡Carla!, estalló Diana. ¿Sabes qué? Quizás ella fue más inteligente que nosotros. Se fue cuando vio que este barco se hundía. Alejandro no respondió. En el fondo sabía que Diana tenía razón. Yo había sido el pilar silencioso de la empresa, corrigiendo errores, manteniendo clientes, asegurando que todo funcionara sin problemas. Sin mí, el sistema que había construido comenzaba a desmoronarse. Esa noche, sentado solo en su oficina, contempló el anillo que había recuperado de la mesa. Lo giró entre sus dedos, recordando la promesa que había hecho. Un amor que ni la muerte podría separar. Pero no había sido la muerte la que nos había separado. Habían sido sus propias acciones, su negligencia, su incapacidad para ver lo que tenía frente a sus ojos. Por primera vez, se preguntó si alguna vez me encontraría. Y si lo hacía, ¿qué podría decirme que compensara todo el daño causado? Mientras Alejandro se enfrentaba a su propia conciencia, yo comenzaba el largo proceso de reconstruirme. No como la sombra de alguien más, sino como mi propia persona, con mis propios sueños, mis propias metas, mi propia vida. El proyecto Antares avanzaba, y con él, mi confianza crecía. Ya no era la mujer que había salido silenciosamente de aquella casa bajo la lluvia, dejando atrás un anillo y un convenio sin firmar. Era Carla Herrera, ingeniera del programa espacial más avanzado del país, contribuyendo a un futuro donde los humanos podrían alcanzar las estrellas. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí sin amargura, sin peso en el corazón. El universo era vasto, y mi vida apenas comenzaba. Capítulo 2. La nueva vida. 3 años pasaron desde mi llegada a la base estelar Lambda. El tiempo corre diferente cuando uno está inmerso en el trabajo que ama. Me había convertido en una investigadora respetada dentro del programa, liderando un equipo que desarrollaba sistemas de navegación para el proyecto Antares. Mi vida había cambiado por completo. Ya no era la sombra invisible que vivía para complacer a Alejandro. Ahora era la doctora Carla Herrera, cuyas opiniones eran valoradas y cuyo trabajo era fundamental para el éxito del programa. Carla, los resultados de las últimas pruebas son excelentes, comentó el profesor Ramírez una mañana, revisando los datos en su tablet. Tu modificación al algoritmo de navegación ha mejorado la eficiencia en un 23%. Gracias, profesor. El equipo ha trabajado muy duro. No seas modesta. Fue tu idea. Me había acostumbrado a recibir reconocimiento por mi trabajo, algo que nunca experimenté con Alejandro. Cada vez que resolvía un problema complejo o proponía una solución innovadora, mis colegas me felicitaban sinceramente. No había segundas intenciones, no había manipulación, solo respeto profesional. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, la vida de Alejandro había tomado un rumbo muy diferente al que él había planeado.
La empresa estaba en serios problemas financieros. Los errores acumulados de Diana habían alejado a clientes importantes y varios proyectos habían fracasado. «Tenemos que recortar personal», le informó su director financiero durante una reunión de crisis. «No hay otra forma de mantener la empresa a flote». Alejandro asintió, exhausto. Tenía ojeras profundas y había perdido peso. La presión constante y la búsqueda infructuosa de mi paradero habían hecho mella en él. «¿Qué hay del departamento de Diana?», el director financiero intercambió miradas incómodas con otros ejecutivos. «Ese es el problema, Alejandro. Su departamento es el que peor rendimiento ha mostrado. Pero sabemos que ella es un lastre», interrumpió Alejandro con frialdad. «Lo sé. Su relación con Diana se había deteriorado considerablemente. Las discusiones eran constantes. Ella seguía saliendo con ejecutivos de la competencia, y él se había dado cuenta demasiado tarde de que el amor que creía sentir por ella era solo una ilusión. En la base Lambda, mi vida personal también había cambiado. Había conocido a Mateo Suárez, un astrofísico brillante que había llegado para colaborar en el proyecto Antares. Alto, de ojos amables y una sonrisa fácil, Mateo era completamente diferente a Alejandro. Nos conocimos durante una sesión de trabajo conjunto. Su oficina estaba al lado de la mía, y frecuentemente intercambiábamos ideas sobre el proyecto. «Tu enfoque sobre la navegación cuántica es fascinante», me dijo un día, mientras revisábamos unos cálculos. «Nunca había considerado usar la teoría de campos de esa manera. Solo estoy aplicando principios básicos de forma no convencional», respondí. «Esa es la definición de innovación», sonrió. «¿Te gustaría continuar esta discusión durante la cena?» Al principio dudé. Mi experiencia con Alejandro me había hecho cautelosa con los hombres, especialmente aquellos con quienes trabajaba. Pero Mateo era diferente, genuinamente interesado en mis ideas, respetuoso de mi espacio y notablemente libre de egos. Acepté la cena, que se convirtió en muchas más. Lentamente, Mateo se ganó mi confianza. No presionaba, no exigía. Simplemente estaba allí, apreciando cada faceta de mi personalidad que yo revelaba gradualmente. «Nunca hablas de tu vida antes de la base Lambda», comentó una noche, mientras cenábamos en su apartamento. «No hay mucho que contar», respondí, evasiva como siempre. «Todos tenemos un pasado, Carla. Y está bien que lo guardes para ti. Solo quiero que sepas que, cuando estés lista para compartirlo, estaré aquí para escucharte». Sus palabras me conmovieron profundamente. Por primera vez en años, consideré la posibilidad de abrirme completamente a alguien, de compartir mi historia con Alejandro, el dolor, la traición, la decisión de dejarlo todo atrás. Mientras mi vida florecía, la empresa de Alejandro se acercaba al colapso. La incompetencia de Diana había resultado costosa, y los esfuerzos, desesperados por salvar la situación, llegaban demasiado tarde. «Tenemos que despedir a Diana», le informó finalmente su junta directiva. «No podemos permitirnos más errores. Alejandro lo sabía. Había pospuesto esa decisión demasiado tiempo, aferrándose a algo que ya no existía. Cuando finalmente la confrontó, ella mostró su verdadera cara. ¿Despedirme? ¿A mí?» Se rió con desdén. «¿Crees que sigo aquí por esta empresa mediocre? He recibido 3 ofertas mejores este mes». «¿Entonces por qué te quedaste?», preguntó Alejandro, aunque ya sabía la respuesta. «Por la herencia de tu abuela, por supuesto. Pero parece que eso también se está evaporando. Y así, Diana lo abandonó cuando más la necesitaba, justo como él me había abandonado a mí cuando yo lo necesitaba». La ironía no se le escapó. Esa noche, sentado solo en la casa que una vez habíamos compartido, Alejandro finalmente entendió la magnitud de su pérdida. No solo había perdido a la empresa, a Diana y a la herencia de su abuela. Me había perdido a mí, la única persona que realmente se había preocupado por él. Entre tanto, yo seguía avanzando. El proyecto Antares progresaba excepcionalmente bajo mi liderazgo, y mi relación con Mateo crecía de forma natural y saludable. Por primera vez en mi vida adulta, me sentía realmente valorada. La libertad de ser yo misma, de brillar con luz propia, de no vivir subordinada a los deseos de alguien más, era embriagadora. Y aunque ocasionalmente pensaba en Alejandro, ya no era con dolor o rencor, sino con una extraña forma de gratitud. Después de todo,
Su rechazo me había empujado a encontrar mi verdadero camino. Capítulo 3. El colapso. 5 años habían pasado desde mi partida. Mi vida en la base estelar Lambda se había convertido en todo lo que siempre soñé tener. Un trabajo que amaba, colegas que me respetaban y una relación sana con Mateo, quien se había convertido en mi apoyo incondicional. El proyecto Antares estaba en su fase final de desarrollo. Mis innovaciones en los sistemas de navegación habían acelerado el cronograma considerablemente, ganándome el reconocimiento de toda la comunidad científica dentro del programa. El Comité de Evaluación ha aprobado unánimemente tu propuesta para liderar la fase de pruebas, me informó el profesor Ramírez una mañana, sonriendo con orgullo paternal. Es un logro histórico, Carla. Nunca habíamos tenido un avance tan significativo en tan poco tiempo. Gracias, profesor. No podría haberlo hecho sin el apoyo de todo el equipo. Siempre tan modesta, respondió negando con la cabeza. Por cierto, el periodo de confidencialidad está por terminar. En unos años podrás volver a usar tu identidad original si lo deseas. La noticia me tomó por sorpresa. Después de tanto tiempo, la idea de volver a ser Carla López, la ex prometida de Alejandro Montero, me resultaba extraña. Había construido una nueva vida como Carla Herrera, y esa era la persona que quería seguir siendo. Prefiero mantener mi identidad actual, respondí tras un momento de reflexión. Ya no tengo nada que me ate a mi vida anterior. El profesor asintió comprensivo. Como desees. Solo quería que supieras que tienes opciones. Mientras mi carrera florecía, la vida de Alejandro se desmoronaba por completo. Diana lo había abandonado por un empresario más adinerado, llevándose consigo información valiosa de la empresa. La traición fue devastadora, tanto personal como profesionalmente. La empresa que una vez había sido próspera ahora enfrentaba la bancarrota. Alejandro había tenido que vender la casa donde vivimos, mudándose a un apartamento modesto en las afueras de la ciudad. Tenemos 2 opciones, le explicó su abogado durante una reunión de crisis. Declarar la bancarrota o buscar un comprador que quiera asumir las deudas. Alejandro se pasó una mano por el rostro, exhausto. Las ojeras profundas y las canas prematuras evidenciaban el peso de los últimos años. ¿Hay algún interesado en comprar? Algunos buitres que quieren los activos por centavos, respondió el abogado con franqueza. Han hecho ofertas ridículamente bajas. ¿Y la herencia de mi abuela? Casi agotada. Las malas inversiones y los préstamos para mantener la empresa a flote se la han comido. Alejandro guardó silencio, contemplando las ruinas de lo que una vez había sido su imperio. Todo lo que su abuela había construido, todo lo que él debía haber protegido, se había esfumado por su negligencia y su ceguera. ¿Qué me recomiendas? Vender antes de que sea demasiado tarde. Al menos podrás salvar algo. Esa noche, solo, en su apartamento, Alejandro bebió hasta perder la conciencia. Al despertar, con la boca seca y un dolor de cabeza punzante, encontró en su teléfono decenas de mensajes enviados a mi antiguo número. Mensajes que nunca recibiría. Te necesito, Carla. Todo se está desmoronando. Tenías razón sobre Diana. Por favor, vuelve. Avergonzado, borró los mensajes y se enfrentó a la dura realidad. Yo me había ido para siempre, y él tenía que lidiar con las consecuencias de sus decisiones. En la base Lambda, mi relación con Mateo había evolucionado de forma natural. Sin presiones, sin expectativas desmedidas, solo 2 personas que se respetaban y se querían genuinamente. Tengo algo importante que preguntarte, dijo Mateo una noche, mientras cenábamos en la terraza de observación de la base, bajo un cielo estrellado. Mi corazón se aceleró. Después de Alejandro, me había prometido a mí misma no volver a comprometerme, no volver a entregar mi libertad. Carla, me han ofrecido liderar un nuevo proyecto en el Centro Espacial Europeo. Continuó. Es una gran oportunidad, pero significaría mudarme a Madrid por al menos 2 años. Oh, respondí, sintiendo una mezcla de alivio y decepción. Es una gran oportunidad. Quiero que vengas conmigo. Lo miré, sorprendida. ¿Qué? He hablado con el profesor Ramírez. Dice que tu parte en el proyecto Antares está prácticamente completa. Podrías transferirte al equipo europeo y seguir desarrollando tus investigaciones allá. Mateo, yo
No tienes que responder ahora, me interrumpió con suavidad. Sé que es una decisión importante. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, te apoyo. Si decides quedarte aquí, lo entenderé. Y si quieres venir, nada me haría más feliz. Su consideración, tan diferente de las exigencias y manipulaciones de Alejandro, me conmovió profundamente. Por primera vez, sentía que tenía una verdadera elección, que mi opinión realmente importaba. Lo pensaré, prometí. Esa noche, mientras contemplaba las estrellas desde mi habitación, reflexioné sobre lo mucho que había cambiado mi vida. De ser una mujer invisible en mi propia casa, había pasado a ser una científica respetada con un futuro brillante. De mendigar migajas de atención de un hombre que no me valoraba, ahora tenía alguien que me consideraba su igual. Al día siguiente, fui a la oficina del profesor Ramírez. ¿Es cierto que podría transferirme al proyecto europeo? Absolutamente, respondió. De hecho, serías un activo invaluable para ellos. Pero la decisión es tuya, Carla. Has construido algo importante. Aquí, lo sé, solo estoy considerando mis opciones. El profesor me miró con esa mezcla de sabiduría y comprensión que había llegado a valorar tanto. A veces, el universo nos presenta encrucijadas para asegurarse de que estamos siguiendo el camino correcto. Mientras yo contemplaba mi futuro, Alejandro firmaba los papeles que cedían la empresa a un conglomerado internacional. La venta apenas cubría las deudas acumuladas, dejándolo prácticamente sin nada. Diana, enterada de su situación, tuvo la audacia de llamarlo. «Escuché lo de la empresa», dijo con falsa preocupación. «Lo siento mucho, Alejandro». «No, no lo sientes», respondió él con una calma que lo sorprendió a sí mismo. «Nunca te importó la empresa, ni mi abuela, ni yo. No seas dramático. Tuvimos buenos momentos. Lo que tuvimos fue una ilusión. Yo estaba demasiado ciego para ver lo que tenía frente a mí». Después de colgar, Alejandro sintió una extraña sensación de liberación. Había perdido todo, sí, pero también se había liberado de la toxicidad de Diana, de la presión de mantener las apariencias, de las expectativas que nunca había querido para sí mismo. Por primera vez en años pensó en mí no con desesperación, sino con claridad. Entendió por fin por qué me había ido, por qué había elegido desaparecer en lugar de seguir sufriendo su indiferencia. «Carla», murmuró al vacío de su apartamento. «Ojalá pudiera decirte que por fin entiendo». Capítulo 4. El reencuentro. Inesperados 6 años habían pasado desde mi llegada a la base Lambda. Había aceptado la propuesta de Mateo y nos habíamos trasladado juntos a Madrid. Mi trabajo en el Centro Espacial Europeo era estimulante, y nuestra relación se había fortalecido aún más. El proyecto Antares había sido un éxito rotundo, y mi contribución me había ganado el reconocimiento internacional. Ahora dirigía mi propio equipo de investigación, desarrollando tecnologías de propulsión avanzada para misiones interplanetarias. El periodo de confidencialidad había terminado oficialmente. Aunque mantuve mi nombre adoptado profesionalmente, legalmente, podía retomar mi identidad original. Esto significaba que por primera vez en años, mi rostro y mi nombre real aparecían en publicaciones científicas y conferencias. Fue durante una de estas conferencias, en un Congreso Internacional de Astronáutica en Barcelona, cuando ocurrió lo inevitable. Estaba presentando los resultados de mi investigación más reciente cuando lo vi, sentado en la última fila del auditorio. Alejandro. Estaba más delgado, con algunas canas prematuras, pero sin duda era él. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo, y pude ver el shock en sus ojos. Él nunca habría esperado encontrarme allí, convertida en una científica reconocida, tan lejos de la mujer invisible que había dejado atrás. Continué mi presentación. Sin alterarme, respondí preguntas del público y recibí aplausos. Cuando terminé, bajé del escenario y me dirigí hacia Mateo, quien me esperaba en la primera fila con una sonrisa de orgullo. «Estuviste brillante», dijo besándome suavemente. «Gracias». Miré discretamente hacia la última fila, pero Alejandro ya no estaba allí. Pensé que eso sería todo, que habría huido al verme, pero me equivocaba. Mientras Mateo y yo conversábamos con algunos colegas en el vestíbulo, sentí una presencia a mi espalda. «Carla». Me giré lentamente. Alejandro estaba allí, a 1 metro de distancia, con una expresión indescifrable en su rostro. «Alejandro», respondí con voz neutra. «Te he buscado durante años.
dijo en voz baja. Desapareciste. Esa era la idea. Mateo se acercó, sintiendo la tensión. Le presenté a Alejandro simplemente como un conocido del pasado. Mateo, intuitivo como siempre, entendió la situación y se mantuvo cerca, protector sin ser intrusivo. ¿Podemos hablar?, preguntó Alejandro. A solas. Miré a Mateo, quien asintió levemente, indicándome que la decisión era mía. 5 minutos, concedí. Nos apartamos hacia un rincón tranquilo del vestíbulo. Alejandro parecía nervioso, un contraste marcado con el hombre seguro y controlador que había conocido. «Te ves diferente», comentó. «Han pasado 6 años. Te busqué por todas partes. Contraté detectives. Contacté a todos tus conocidos. Lo sé. ¿Cómo?» Se detuvo, reorganizando sus pensamientos. ¿Todo esto? ¿Una científica espacial? Siempre fui más que tu asistente, Alejandro. Solo que nunca lo viste. Su rostro se contrajo con dolor. Lo sé. Me di cuenta demasiado. Tarde. Cuando te fuiste, todo se derrumbó. No me fui para castigarte, aclaré. Me fui para salvarme. Asintió lentamente, como asimilando una verdad dolorosa. Él es mi pareja, sí. Nos conocimos en el programa espacial. ¿Te hace feliz? Muy feliz. Alejandro respiró hondo, como preparándose para algo difícil. Carla, yo, lo he perdido todo. La empresa, la casa, el dinero. Diana me traicionó, como tú advertiste que haría. Capítulo 5. La verdadera victoria. Lo siento por ti. Respondí sinceramente. Pero no puedo ayudarte, si es lo que buscas. Alejandro negó con la cabeza. No vine a pedirte ayuda. Vine a la conferencia por trabajo. Soy consultor técnico para pequeñas empresas ahora. Verte aquí fue una coincidencia. Asentí, un poco sorprendida por la honestidad en su voz. El Alejandro que conocí habría intentado manipular la situación. Habría apelado a nuestro pasado para obtener alguna ventaja. Me alegra que hayas encontrado un nuevo camino, dije. No es lo que tenía planeado, pero es honesto. Se detuvo un momento, pensativo. Carla, sé que no merezco ni siquiera estos 5 minutos de tu tiempo, pero necesito decirte algo. No para cambiar nada, solo para que lo sepas. Lo miré expectante. Me equivoqué. Contigo, con Diana, con la empresa, pero sobre todo contigo. Te trataba como si fueras prescindible, cuando en realidad eras el pilar que sostenía todo. Mi abuela lo sabía, por eso insistió tanto en que nos casáramos. Tu abuela era una mujer inteligente, comenté, recordando a la anciana que siempre me había tratado con respeto genuino. Lo era, asintió Alejandro. Y yo fui un tonto por no escucharla, por no valorarte como merecías. Su voz se quebró ligeramente, y por un momento vi al hombre vulnerable detrás de la fachada de seguridad que siempre había mostrado. Te amaba, Carla, a mi manera equivocada y egoísta, pero te amaba. Y cuando te fuiste, entendí lo que había perdido. Hizo una pausa, pero veo que tú encontraste algo mejor. Mateo se acercó discretamente, respetando nuestra conversación, pero indicando sutilmente que debíamos marcharnos para la siguiente sesión. Tengo que irme, le dije a Alejandro. Lo sé. Sacó una tarjeta de su bolsillo. Mi información de contacto, por si alguna vez. Se detuvo, reconsiderando. No hay razón para que me contactes. Solo quería que supieras que lo entiendo ahora. Y que me alegro por ti, de verdad. Tomé la tarjeta más por cortesía que por intención de usarla. Gracias, Alejandro. Espero que encuentres la paz. Me reuní con Mateo, quien me tomó de la mano con un gesto de apoyo silencioso. Mientras nos alejábamos, sentí la mirada de Alejandro sobre mí. No volteé. Ya no había nada más que decir. Esa noche, en nuestra habitación de hotel, Mateo finalmente preguntó lo que había estado esperando todo el día. ¿Quién era realmente? Le conté entonces la historia completa. Mi vida con Alejandro, la traición, con Diana, la muerte de Toby, mi decisión de desaparecer. Mateo escuchó en silencio, sosteniendo mi mano mientras las palabras fluían libremente, liberándome de un peso que no sabía que aún cargaba. ¿Por qué nunca me lo contaste antes?, preguntó cuando terminé, sin reproche en su voz, solo curiosidad. Quería dejar todo eso atrás.
Pensé que hablar de ellos solo le daría poder sobre mi presente. Mateo asintió, comprendiendo. ¿Y ahora? Ahora sé que no tiene ningún poder sobre mí. Verlo hoy fue como ver a un extraño, alguien que formó parte de mi vida en otro tiempo, pero que ya no significa nada para mí. ¿Te sientes bien? Reflexioné un momento. ¿Cómo me sentía realmente después de ver a Alejandro? No había odio ni rencor, como habría esperado. Tampoco había nostalgia o cariño, solo una especie de distancia emocional, como quien observa una fotografía de un lugar que visitó hace mucho tiempo. Me siento liberada, respondí finalmente, como si hubiera cerrado un círculo. Mateo sonrió, acercándome a él. Te amo, Carla, por quien eres ahora, no por tu pasado. Y yo a ti, por permitirme ser yo misma, sin condiciones. A la mañana siguiente, vi la tarjeta de Alejandro sobre la mesa. La tomé, la observé un momento y luego la dejé en el cubo de reciclaje del hotel. No necesitaba ese recordatorio de mi vida anterior. La conferencia concluyó al día siguiente con el anuncio de que mi equipo había sido seleccionado para liderar una misión internacional a Marte. Era el reconocimiento definitivo a años de trabajo duro, de dedicación, de creer en mis propias capacidades. Durante la celebración con colegas, Mateo me sorprendió ante todos con un anillo. No era ostentoso ni pretencioso, solo un simple aro de oro con un pequeño diamante. No es una propuesta de matrimonio, no todavía, aclaró con una sonrisa. Es una promesa, de que siempre te apoyaré, siempre te valoraré y siempre respetaré tu independencia. Cuando estés lista, si alguna vez lo estás, entonces hablaremos de matrimonio. Con lágrimas en los ojos, acepté su promesa. Era exactamente lo que necesitaba. Un compromiso basado en el respeto mutuo, no en las expectativas o demandas. 3 meses después, nos casamos en una ceremonia íntima en las afueras de Madrid. No necesitábamos una gran celebración, solo la presencia de aquellos que realmente importaban en nuestras vidas. El profesor Ramírez, quien se había convertido en una figura paterna para mí, me entregó en el altar. Estoy tan orgulloso de ti, Carla, me dijo mientras caminábamos, no solo por tus logros científicos, sino por haber tenido el valor de reconstruir tu vida. Mi carrera siguió floreciendo. El proyecto en Marte fue un éxito rotundo, abriendo nuevas posibilidades para la exploración espacial. Mi nombre se convirtió en referencia en el campo de la propulsión avanzada, y recibí numerosas ofertas de universidades y centros de investigación de todo el mundo. Un año después de la boda, asistí a otra conferencia internacional, esta vez en México. Era la primera vez que volvía a mi país desde que había partido con el profesor Ramírez. La sensación era extraña, como regresar a un lugar que ya no reconoces del todo. Durante la recepción de apertura, una figura familiar captó mi atención. Era Alejandro, aparentemente también invitado como consultor. Vestía un traje sencillo pero elegante y conversaba animadamente con algunos asistentes. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Él me saludó con un ligero asentimiento de cabeza, respetuoso y distante. Le devolví el gesto y continué mi conversación con mis colegas. No sentí ansiedad, ni dolor, ni rencor. Solo la tranquila certeza de que nuestros caminos se habían separado definitivamente y que cada uno había encontrado su lugar en el mundo. Más tarde, Mateo me encontró observando las estrellas desde la terraza del hotel. ¿Todo bien?, preguntó abrazándome por detrás. Perfectamente bien, respondí, girándome para mirarlo. Solo pensaba en lo lejos que he llegado. Has recorrido un largo camino, asintió. Y aún nos queda mucho por recorrer juntos, añadí, tomando su mano. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, recibí un mensaje en mi teléfono. Era de un número desconocido. Vi tu presentación hoy. Brillante, como siempre. Solo quería felicitarte y desearte lo mejor. No necesitas responder. Leí el mensaje una vez, luego 2. No sentí la necesidad de responder, pero tampoco sentí la urgencia de borrarlo inmediatamente. Era simplemente el reconocimiento final de alguien que finalmente entendía lo que había perdido. Apagué el teléfono y me acosté junto a Mateo, que ya dormía plácidamente. Mi vida estaba exactamente donde debía estar. No por casualidad, no por destino, sino por mis propias decisiones, por mi propio esfuerzo, por mi propio valor. La verdadera victoria no había sido escapar de Alejandro, ni siquiera construir una
Carrera exitosa. La verdadera victoria había sido encontrarme a mí misma en el proceso, descubrir mi fuerza, mi valor, mi capacidad para construir una vida plena, sin depender de la validación de nadie más.